Hola, buenos días. Vamos a comenzar ahora una serie de reflexiones para introducir los evangelios. Sucede que a partir de mañana, de que empieza septiembre, se celebra en Brasil el mes de la Biblia. Entonces yo quisiera aprovechar eso para dar una introducción a todos un poco a la Biblia. Y vamos a empezar directamente con el primero de los evangelios, que cronológicamente, que históricamente, el primero que fue escrito. Y me estoy refiriendo al evangelio de Marcos. Marcos, vamos a explicar quién es Marcos, el escritor del primer evangelio. Marcos es un discípulo de Jesús que vive en Jerusalén. Su madre se llama María. A veces el evangelio habla de María, la madre de Marcos, y estamos hablando de esta María y de este Marcos. Los padres de Marcos probablemente son los dueños de la casa donde se tuvo la última cena, del cenáculo donde se reunían los discípulos de Jesús y donde luego tuvo lugar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Esta era la casa de los padres de Juan Marcos. El Evangelio, específicamente el Evangelio de Marcos, presenta a un muchacho, habla sin decir quién es, un muchacho que seguía a Jesús. La historia la cuenta en el huerto de los olivos. Un muchacho que veía lo que estaba sucediendo en el huerto de los olivos, y cuando llegaron los soldados a prender a Jesús, también prendieron a este muchacho. Pero como este muchacho estaba vestido solo con una sábana, él soltó la sábana y se fue corriendo así desnudo como estaba. Es muy probable que este muchacho se trate de Marcos, un muchacho, un discípulo de Jesús que en aquella época era muchacho. Este discípulo de Jesús vivió con Jesús. Ciertamente no fue apóstol, pero conocía a los apóstoles, escuchaba las historias que contaban los apóstoles, y por eso él después, más adelante, cuando ya estaba más grande, pensó que debería escribir lo que él sabía de la historia de Jesús, lo que contaban los apóstoles, porque ya llegaban nuevas generaciones de cristianos que no habían conocido al Maestro. Entonces él, siguiendo un poco lo que le contaba Pedro, lo que contaba Juan, lo que contaba Pablo y todos los otros apóstoles, y lo que él mismo había visto, escribió más o menos cuando tenía unos 60 años, hacia el año 70, bueno, no sé, a lo mejor tenía más, eh, debería tener, no sé, 65, 70, no sé, por ahí, él comenzó a escribir la vida de Jesús. Lo que él quiere es escribir la vida de Jesús, es escribir la doctrina de Jesús, la doctrina que Jesús decía, mostrar los milagros que Jesús hacía, el poder que Jesús tenía. Ese es su objetivo del Evangelio de Marcos. Marcos, entonces, escribió un evangelio rápido, no muy organizado. Lo que él quería era simplemente contar vivamente cómo fue la vida de Jesús, una especie de biografía de Jesús. Él, claro que fue inspirado por Dios. Dios le inspiró que escribiera esto. Él pensaba que así daba a mostrar a los demás cristianos, a las otras generaciones de cristianos, daba a mostrar quién fue Jesús. Para él pensaba que era muy importante que todo el mundo conociera quién fue Jesús, cómo fue Jesús, qué decía Jesús, qué hacía, cómo actuaba Jesús. También para explicar cuál era la doctrina que Jesús predicaba. Entonces, su intención era más como catequética, no era solamente una curiosidad, era pasar a todos la doctrina, la vida de Jesús.
Era Dios quien le estaba inspirando que él hiciera este apostolado, que él predicara de este modo, escribiendo, contando la vida de Jesús, explicando la doctrina de Jesús. Después vinieron los otros apóstoles, los otros evangelistas, y escribieron, y todos ellos fueron inspirados por Dios. Dios les inspiró que hicieran este apostolado, y los que escribieron, de las muchas cosas que pudieran escribir, escogieron las que les parecieron más a propósito de todas las cosas que supieron de la vida de Jesús, escribieron las que les parecían más a propósito para conocer más la doctrina de Jesús y a Jesús. Entonces, fueron inspirados. También lo dijeron de lo que ellos pensaban, pero Dios les inspiraba qué decir y qué no decir. Esto hace que los evangelios acaben por ser inspirados por Dios, no dictados por Dios, sino inspirados por Dios. Los evangelios son entonces palabra de Dios, y Dios nos habla por medio del evangelio que Él inspiró a algunos escritores. Marcos, dije, no busca un cierto orden, busca simplemente el orden más importante. El orden que tiene Marcos es el orden cronológico, es decir, cuenta la vida de Jesús más o menos así como sucedió. En cuanto que los otros evangelistas le van a dar otro orden a sus evangelios. Orden, por ejemplo, van a tratar algunos temas de manera conjunta. San Marcos no, San Marcos simplemente según sucedieron las cosas. Pero Marcos ya pone el esquema fundamental de los evangelios, que es el esquema de la vida de Jesús. El evangelio de Marcos tiene solo 16 capítulos, es el más pequeño de todos. El más grande, que va a ser el evangelio de Mateo, tiene 28 capítulos, muchos más. Entonces, el evangelio de Marcos empieza con la vida, con la predicación de Juan el Bautista en el desierto, y termina con la ascensión a los cielos de Jesús. Y él pone ya un esquema que se llamará el esquema sinóptico, es decir, el que empieza con la predicación de Juan, los primeros discípulos, los primeros milagros, la doctrina de Jesús, los problemas con los fariseos, la última cena, la pasión, la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Este es el esquema que van a seguir todos los otros evangelios, casi todos los otros evangelios. Bien, vamos a empezar con esta introducción y Dios mediante entraremos un poco en el evangelio de Marcos. A todos con mucho gusto les doy de parte de Dios la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.